Solo copiemos lo que ya hemos explicado. Voy a copiar esta subrutina, transmisión de datos. Lo copio y lo pego aquí. Enseguida copio envío dígito y la pego aquí. Y por último, copio esta subrutina, envío dígito decimal, tomando en cuenta que esta subrutina ya la tenemos puesta. De esa manera ya pegué las tres subrutinas que previamente se explicaron a detalle. Hago una observación de que en el video pasado omití estas líneas que no requieren mucha explicación. Solo hago la observación de que me faltó tomarlas en cuenta. Su funcionamiento se explicó en su debido momento. Ahora voy a continuar cuando ocurre el overflow. Nos habíamos quedado en esta línea. Llamamos a las subrutinas cuyos procesos, a final de cuentas, se convirtieron en código ASCII y se enviaron hacia la pantalla de la computadora. Una vez que se transmitió el primer dato, tengo que mandar un envío de carro para que avance a la siguiente línea. Ahora bien, durante el proceso de la transmisión de datos, tengo que verificar si se llegó o no al final del almacenamiento en la memoria SRAM, para lo cual ya lo habíamos hecho previamente aquí, en estas 4 líneas. Entonces copio y pego aquí, para ver si llegó al final en la memoria SRAM, porque una vez que llegó al final, ahí termina todo el proceso. En este caso no vamos a almacenar, sino que vaya a leer el siguiente dato. Explico. Aquí comparamos si R29 ya tiene el valor de 0,4. En caso de que no, pues que vaya a leer el siguiente dato. Le puedo poner cualquier etiqueta. Yo le voy a poner la etiqueta que continúe leyendo. Y esta etiqueta la voy a poner aquí. Y 2 puntos. Cuando finalmente llega a este valor 0,4, brinca hasta esperar el valor de 4A. En el caso de que no sea igual, que brinque a que continúe leyendo. En el caso de que finalmente haya alcanzado el valor de 0,4, 4A, que es el final del almacenamiento de la memoria SRAM, brincaríamos a esta línea. Como ya terminó el proceso de lectura de toda la memoria SRAM, voy a mandar hacia la pantalla de la computadora un carácter especial que yo quiero que sea un ampersand o cualquier otro, y enseguida le voy a decir que me envíe un envío carro. Como ya tengo todo el proceso que se requería y no quiero complicarme más la vida, entonces le voy a poner aquí RJMP que salte a una etiqueta que le quiero llamar fin, y esa etiqueta la pongo aquí y 2 puntos. En otras palabras, una vez llegado aquí, va a entrar en un bucle del cual no podrá salir hasta que apaguemos o reiniciemos el micro. Antes de, voy a hacer una corrección aquí. Resulta ser que aquí definimos al registro 16 como carácter, pero recuerden que los registros 13, 14, 15,
16 y 17 los ocupa esta subrutina, por lo que tengo que mover de lugar al registro 16 este registro carácter, se lo voy a pasar al registro 18 y con esto resuelvo que no haya conflictos. Ahora ensamblo. Una vez ensamblado, lo mando a grabar al micro y le oprimo Z, limpio la pantalla y apretamos el dígito 1. Último símbolo, el ampersand, tal cual lo habíamos definido. Copiamos todo, abrimos una hoja de cálculo y pegamos. Regreso. Antes de apretar el dígito 1 tengo que reiniciar. Aprieto la tecla A para reiniciar el micro. Aprieto la tecla Z. Borro la pantalla y ahora sí, aprieto la tecla 1. Copio todo y lo pego. Vuelvo a iniciar el proceso y lo pego aquí. Ahora que se han tomado varios valores, vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar la primera columna y voy a hacer un gráfico con todos esos valores. Le doy finalizar. Esta ráfaga de pulsos deben de tener una frecuencia que, dependiendo de los cálculos que ya se hizo para una ráfaga de 40 kHz, dice aquí, por cada pulso de ráfaga vamos a tener 100 pulsos del reloj, y eso lo podemos ver aquí. Cada uno de ellos, como se observa, tienen valores arribita de 100, lo cual quiere decir que este control remoto efectivamente funciona alrededor de los 40 kHz, como se había dicho anteriormente. Desplacemos el cursor y el start bit o bit de arranque lo tenemos aquí. Este pulso que emitió el control remoto es de 18.800 pulsos del reloj del microcontrolador. Y todo lo anterior pues viene a ser propiamente la ráfaga para que se sincronice el dispositivo remoto. Enseguida, ¿qué viene? Toda esta pequeña ráfaga viene a ser exactamente esta. Y enseguida, ¿qué viene? Enseguida viene este pulso que emitió el control remoto de 2360 pulsos del reloj del micro. Enseguida va a continuar otra ráfaga. Enseguida va a continuar un 1. Enseguida la ráfaga. Enseguida 0. Y así sucesivamente. Recuerden que el start bit está aquí, en la fila 344. Vayamos a la gráfica y el 344 se encuentra aquí. Es decir, el start bit o bit de arranque lo tenemos aquí. La amplitud de este pulso es muy pequeñito, según vemos aquí, arribita de 100. Esa es la portadora, por así decirlo. Aquí tengo un 1, aquí tengo otro 1, aquí tengo un 0, aquí tengo un 1, aquí tengo un 1 y aquí tengo otro 1.
Claro que faltan más datos, pero como ya no había más memoria, ya no se pudo sacar más información. Pero como ya saben cuál es el procedimiento, en caso de que se requiera más información, pues programamos y quitamos todo esto. Al quitar todo esto, este espacio lo podemos usar para ver qué es lo que transmite el micro a partir del start bit. Una vez que ya tenemos los datos de lo que transmitió el control remoto, tenemos que verificar que efectivamente el control remoto emitió este patrón de datos que tenemos aquí. Esta gráfica habría que hacerla 7 veces para ver si no hay algún error que no se haya tomado en cuenta. En este caso ya lo verifiqué y las 7 columnas presentan la misma información. Entonces continuemos con lo que sigue. Esta gráfica la borro y como a mí no me interesa los trozos de ráfaga, voy a elegir un pulso representativo que tienen los pulsos de ráfaga. Elijo el valor de 108 y voy a eliminar todas estas filas. Me voy a quedar con esta fila y todas las demás filas que forman parte del inicio de la trama las voy a borrar para quedarme solo con el start bit. Esta fila es el start bit. Luego viene un trozo de ráfaga que también los voy a eliminar. Luego viene un trozo de ráfaga que también los voy a eliminar. Luego viene un trozo de ráfaga que también los voy a eliminar. Continúo con el mismo procedimiento. Las siguientes filas, como no nos van a servir porque falta más información, las eliminamos. Un pulso de la ráfaga que emitió el control remoto es de 108 pulsos de reloj del microcontrolador. El start bit, que es un bit que emitió el control remoto, tiene una duración de 18.860 pulsos de reloj del microcontrolador. El 1 que emitió el control remoto es de 2.360 pulsos del reloj del microcontrolador. Y así sucesivamente. Estos valores que estamos manejando son valores muy altos para lo que queremos hacer. Para poder tener la trama completa que emite el control remoto, para ello podemos ensayar con los diferentes valores de prescaler que tenemos para cada time counter. Voy a utilizar el pin PB0 como entrada. Si está conectado a tierra, es decir, si es un 0, que haga el procedimiento que he descrito. Si PB0 es un 1, entonces hará el procedimiento a continuación de la trama completa. Para ello voy a poner aquí que brinque si el bit en el IO está limpiado. ¿De qué IO? Como voy a leer el puerto, debe de ser pin B. El pin PB0 que brinque. ¿A dónde va a brincar? A esta línea, y entonces hará el procedimiento anteriormente descrito. Pero si no, es decir, si PB0 es un 1,
entonces que salte a la etiqueta trama completa. Y a partir de aquí nos vamos a programar trama completa. Trama completa la voy a poner aquí abajito, 2 puntos, y como los procedimientos son parecidos, voy a copiar desde aquí, incluido el RETI, de tal manera que nos vamos a salir de este procedimiento y vamos a modificarlo para tener la trama completa. En el procedimiento anterior se hizo uso del no prescaling, pero para tener una visión completa de lo que está sucediendo, voy a utilizar este prescaler de 1024, para lo cual debo de poner 1, 0, 1. Es decir, aquí debo de poner 1, 0, 1 y estoy utilizando el prescaler de 1024. Es decir, para que el time counter 1 avance una unidad, tuvieron que haber pasado 1024 pulsos del reloj del CK del microcontrolador. Como estoy utilizando el prescaler, digámoslo así, hay otro contador dentro del contador time counter 1 que está contando. Cuando llega a 1024 ese contador, el time counter 1 aumenta una unidad. Como estoy haciendo uso del prescaler, voy a tener que resetear ese nuevo contador. Aquí tenemos el reset del prescaler para el time counter 0 y para el time counter 1. Cada vez que se resetee el contador time counter 1, también tenemos que resetear este bit 0 para que ambos empiecen en 0. Entonces pongamos aquí al inicio de trama completa set bit register. En el registro AUS vamos a poner 01, que viene a ser el bit 0, y enseguida pasamos hacia el registro S FIOR el valor de AUS. Con ello reseteamos el prescaler. Recuerden que cuando llega la interrupción a INTI, aquí reseteamos el prescaler para que empiece en 0. Leemos lo que tiene el time counter y luego escribimos ceros en time counter 1. Entonces aquí también deberá de ser ceros. Lo podemos hacer porque tenemos mucho margen en los 1024 pulsos que tarda en que el time counter 1 avance una unidad. Ahora bien, yo quiero llevar una cuenta del número de pulsos de los trozos de ráfaga. Para ello voy a usar el registro R16 y R17. Por cada interrupción se debe de incrementar el registro R16 y luego debemos de comprobar si hay o no overflow en el registro 16 para que también incremente al registro 17. Si no hay overflow en el registro 16, salta a la etiqueta Go. Y si hay acarreo, por así decirlo, entonces que incremente el registro 17 de tal manera que el registro 16 y 17 llevan la cuenta del número de pulsos de la ráfaga. Y enseguida ponemos la etiqueta Go 2 puntos. Y ahora sí, que salte si ya está inicializado, pero si no, que se vaya a inicializar. Entonces terminemos la inicialización. Como en la inicialización es el primer pulso, podemos obviar estas 3 instrucciones, dado que vamos a utilizar el prescaler de 1024. Aquí cargo la instrucción de que entre el prescaler enseguida. Recuerden que este bit es para indicarle al programa que ya se inicializó. Enseguida cargamos la primera posición en donde se van a almacenar los datos en la memoria SRAM. Enseguida debo de limpiar al registro
R17 y también al registro R16. Y enseguida habilitamos el overflow. Regresemos aquí. Ya hicimos la inicialización. Viene la siguiente interrupción y entonces estamos en esta línea. Y empezamos a almacenar. ¿Por qué? Porque todavía no llega el fin de la memoria, que es 044A. Solo que esta etiqueta ya la tenemos repetida anteriormente, por lo cual lo voy a dejar en almacena. Nos vamos aquí a almacenar. Lo primero que yo quiero que me almacene en la dirección Y, el registro R16. Y enseguida que almacene el registro R17. Almacena el número de pulsos de los trozos de ráfaga. Y enseguida me almacena el contenido del time counter 1. Pero esta etiqueta también hay que modificarla. Le voy a poner un guión aquí también y aquí también, para evitar la duplicidad. Ahora bien, después de que almacenó el time counter 1, voy a limpiar el registro R16 y el registro R17 para que en la siguiente interrupción empiecen desde cero. Como los trozos de ráfaga los va a contar el registro 16 y el registro 17, la altura de esos pulsos son muy pequeñitos, según ya vimos, por lo cual los puedo descartar, ya que todos ellos son del mismo tamaño. Y para poder ahorrar espacio en la memoria SRAM, voy a ensamblar para corregir errores. Este punto rojo indica que la etiqueta está duplicada. Así es que lo voy a dejar como iniciali. Y aquí también. Vuelvo a ensamblar y aparece el CIFOR. Porque no es CIFOR, es SFIOR. Vuelvo a ensamblar sin errores. Ahora sí podemos continuar. Veamos ahora esta figura. Recuerden que cuando se leyó la memoria SRAM, los valores que están graficados alrededor de 108 son todos estos valores que habíamos dicho que era para que se sincronizara el dispositivo remoto y que entre trozos de esa portadora se iba a enviar la información, el start bit o bit de arranque, y luego teníamos un 1, otro 1, un 0 y así sucesivamente. Enseguida quitamos toda la portadora y hicimos este resumen en donde el primer dato era propiamente el valor representativo de la portadora, que está alrededor de los 108. Enseguida teníamos el start bit, enseguida el 1 y aquí tenemos un 0. Todos estos valores son graficados. En esta gráfica vemos que la portadora está representada por este pulso, que es muy pequeñito. Luego tenemos el start bit, el 1, otro 1, el 0 y así sucesivamente. Ahora bien, todos estos valores fueron hechos sin prescaler. Ahora estamos programando, pero con un prescaler de 1024. Es decir, el valor debe de ser
dividido entre 1024. Entonces voy a poner aquí que esta celda sea igual a lo que tiene la celda A1 dividida entre el prescaler que estamos utilizando, que es 1024. Y hago lo mismo para los otros valores. Y ahora estoy obteniendo esta gráfica. Recuerden que para que el time counter 1 avance una unidad, necesita que hayan pasado 1024 pulsos del reloj del CK del microcontrolador. Pero como el pulso de portadora es 0.1, quiere decir que todos los pulsos de portadora no incrementarán al time counter 1, por lo cual cuando lleguen las interrupciones ocasionadas por los pulsos de la portadora, el time counter no avanzará, por lo cual al programar vamos a eliminar todos los pulsos de portadora que en este caso no nos sirven para nada. Bien, estos valores los voy a redondear y así quedarán. Es decir, la portadora no tiene suficientes pulsos como para que el time counter avance, pero el start bit, el time counter avanzará 18 unidades, y si es un 1 avanzará 2 unidades, y si es un 0 avanzará 7 unidades. Una vez visto esto, continuemos programando. Cuando llega la caída del segundo pulso, estamos aquí. Ahora, si el time counter no avanzó y ya llegó la interrupción, significa que es un pulso de portadora que voy a desechar. Entonces le pongo que compare de manera inmediata al valor de AUS 1, que viene siendo el alto del time counter 1, que lo compare con 0, y enseguida que brinque, si no es igual, a una etiqueta que le quiero llamar FG, y esa etiqueta FG la voy a poner aquí. En otras palabras, si al hacer la comparación resulta ser que no es 0, significa que no es pulso de portadora y que continúe con el procedimiento. Pero en el caso de que sea 0, entonces voy a continuar aquí, que compare de manera inmediata a AUS, que viene siendo el registro bajo del time counter 1, que lo compare también con 0. En el caso de que sí sea 0, entonces que brinque a la etiqueta F-F. De esa manera se desecha la portadora, que no sirve en este caso para nada. Y continuamos con el procedimiento que ya se había explicado. Tiene que comparar el valor 044A para ver si llegó al final del almacenamiento. Mientras no llegue, va a brincar a almacena, va a almacenar en primer lugar cuántos pulsos de ráfaga pasaron antes de que llegara un pulso superior al tamaño o a la amplitud de la ráfaga, y enseguida almacena el time counter 1, que contiene el periodo de ese pulso que no es del tamaño de la portadora. Finalmente tiene que limpiar el R16 y R17 que contiene el número de pulsos de portadora y brinca al final. Como el CK del microcontrolador tiene una duración
de 0.25 microsegundos, y puesto que para que el time counter avance una unidad tienen que pasar 1024 pulsos de prescaler y el time counter 1 cuenta hasta 65.536. Eso me da 16 millones de microsegundos, que si lo paso a segundos serían 2, 4 y 6. Serían 16.7 segundos. Es decir, para que el time counter 1 tenga desbordamiento u overflow, necesitan pasar 16.7 segundos, tiempo suficiente para analizar la trama completa que emitió el control remoto. Retrocedamos. Habíamos agregado esta línea para hacer el nuevo procedimiento con el prescaler. Entonces, cuando ocurra el overflow, debemos de hacer lo mismo. Copio estas dos líneas y las llevo a donde está el overflow y las pego. Dice aquí que brinque si el bit en el IO está limpiado. Si está limpiado, que haga el procedimiento que se programó inicialmente, pero si no, entonces que brinque a trama completa. Pero como ya se utilizó la etiqueta trama completa, voy a poner un guión bajo aquí. Y entonces vamos a hacer el overflow, que va a tardar 16 segundos en ocurrir. ¿A partir de qué momento? A partir del momento en que ya no haya más interrupciones, porque el control remoto dejó de emitir. Entonces copiemos esto y hagamos lo correspondiente al overflow, pero ahora con el prescaler de 1024. Y eso lo voy a poner aquí abajito. 2 puntos. Y lo mismo que hicimos en el caso anterior, voy a copiar hasta el rete. Lo copio y lo pego. Y ahora sí, programemos con el nuevo prescaler cuando ocurra el overflow. Cuando ocurre el overflow, paramos el contador para evitar que vaya a haber otro overflow. Enseguida pongo la primera posición de la memoria SRAM de donde se van a sacar los datos. Enseguida sacamos los datos desde la memoria SRAM y enseguida los transmitimos. Después de haber transmitido los datos de los trozos de ráfaga, enseguida voy a mandar un espacio vacío que cargue hacia carácter un espacio vacío y enseguida envío carácter directo. Ya mandé cuántos pulsos de trozo de ráfaga hay. Ya mandé el espacio vacío y enseguida en la misma línea voy a mandar el valor del periodo de pulso que ya no es ráfaga. Y entonces vuelvo a copiar y aquí voy a cargar desde la memoria SRAM los valores correspondientes a los pulsos que no son de ráfaga hacia el registro 17 y 16 para que sean transmitidos. Y enseguida un envío carro para avance de línea. Y enseguida, mientras no llegue a la dirección 044A, va a continuar leyendo lo que tiene la memoria SRAM. Cuando llegue a la última posición, va a enviar el carácter que en este caso yo quiero que sea un gato para diferenciarlo del anterior. Enseguida envía ese carácter, enseguida un envío carro para que tenga avance de línea y finalmente este RJMP va a hacer que entre en un bucle del que no podrá salir hasta que se
se reinicie el micro. Solo que aquí hay un error. Cuando llega esta instrucción y al hacer la comparación, resulta ser que nunca va a pasar por el valor 4A, por lo que continuará indefinidamente y no tendrá fin por esta instrucción que agregué aquí. Como no quiero entrar en detalles, este problema se resuelve de la siguiente manera. Aquí le pongo que brinque si es bajo, es decir, que si está por abajo de 4A, que brinque a que continúe leyendo. Ahora por último, lo ensamblo sin errores.